Buenas, ¿cómo van? Mi nombre es Federico Acior y les doy la bienvenida a una nueva clase de Argentina Programa Yo Programo 2021. Hasta la clase pasada habíamos visto base de datos, SQLite, SQL y todo lo que es el desarrollo de queries. Pero hoy ya no más. Hoy vamos a comenzar con tema nuevo y vamos a enfocarnos en la parte de frontend. Más específicamente vamos a dar el primer paso hacia eso que va a ser HTML. Así que les doy la bienvenida a la clase de hoy que es HTML. HTML, o sus siglas en inglés Hypertext Markup Language, es un lenguaje marcado de hipertexto. El HTML es el componente más básico de la web. Es lo que inicia todo, es el primer documento que va a recibir para que todo el resto de la maquinaria comience. HTML también es un documento de tipo de lenguaje marcado, que esto es un lenguaje especial. ¿Está bien? Un lenguaje marcado nos explica un poco de cómo codificar un documento. ¿Está bien? Cómo va el texto, cómo van ciertas etiquetas, cómo van los formatos, las posiciones, etc. Me da lo que es una estructura. HTML es uno de los más populares de estos lenguajes de mercado, con todo lo de la web y todo eso, obviamente. Pero han existido otros, existen otros que sobre todo se utilizan para documentos, para describir documentos. HTML está compuesto por un árbol de nodos que incluye nodos de texto, nodos de comentarios, nodos de elementos de HTML y otros nodos. Y lo más importante que quiero resaltar desde el principio es que HTML no es un lenguaje de programación. Sí es un lenguaje, pero es un lenguaje de mercado, no de programación. Entonces, lo que se están preguntando es, ¿no es un lenguaje de programación? Capaz en algún lado escucharon que sí, o han tenido discusiones de esto. Entonces me gustaría tomarme un momento para aclarar este tema. No es un lenguaje de programación por varios sentidos. Ya con un par de estos descartarías el tema de que es un lenguaje o no de programación, pero prefiero nombrar a todos, así que vamos de a uno. No contiene ninguna lógica de programación. ¿Qué significa eso? No tiene ninguna capacidad de expresar acciones. De vuelta, es semántica, no son acciones. No tiene sentencia de control, por lo tanto no contamos con ciclos, no contamos con condiciones, o sea, no tenemos ninguna parte del abanico de if, switch, for, while, ninguna de esas cosas. No podemos realizar iteraciones y tampoco podemos decidir si hacer una u otra cosa. No se puede evaluar expresiones, no se puede declarar variables, no se puede manejar eventos. Ya tiene como bastantes cosas acumuladas con esto, pero tampoco se puede manipular datos de ninguna manera. Es decir, una información que yo tengo en alguna parte del documento va a estar al menos en HTML, va a estar ahí para siempre y con HTML solo no puedo manipular nada de eso. Y en resumen, no puedo tomar una entrada y obtener una salida como hago con cualquier otro programa o lenguaje de programación. Lo máximo que se puede lograr, como una pequeña nota de color, es si con HTML nos vamos al límite de lo que es el propio lenguaje y límite de lo que es la definición, podemos realizar lo que son un autómata finito determinístico a través de enlaces. Es una simple notación, no hace falta que lo entiendan en un principio, pero si tienen curiosidad pueden buscar lo que es esto. Es muy interesante. Pero va a ser tema para otro momento. Y con otro me refiero, no va a ser parte de este curso. Lo que sí va a ser parte de este curso son los elementos que componen los elementos de HTML. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos nodos, que eran los nodos de texto, nodos de comentarios y los elementos de HTML? Estos obviamente son los elementos más importantes, los nodos más importantes, y lo que van a hacer es hacer que el contenido de estos elementos se vea o actúe de una cierta forma en particular. Es decir, puedo suponer que yo tengo un elemento HTML que hace que mi contenido se vea más chico, por ejemplo, más grande.
y que actúe de cierta forma, habla de lo que es un comportamiento, habla en un documento semántica. Si yo digo que esto va a ser un encabezado, quizás se vea exactamente igual, no le estoy poniendo un estilo en particular, pero sí va a cumplir con esa función. Cuando yo esté analizando el documento con alguna otra herramienta o cuando quiera compartir ciertos datos, van a esperar que yo tenga los datos del encabezado en el encabezado, más allá de que tenga un estilo o no, de que tenga una forma o no. Los elementos de HTML están descritos o se utilizan en el documento en forma de etiquetas o tag en su forma en inglés. Es lo más frecuente que lo van a escuchar. Igual a mí me gusta utilizar estas presentaciones en español, así que lo van a leer sobre todo con etiquetas. Pero sepan que el uso más normal va a ser tags. Nota importante, también van a encontrar una diferencia entre elemento y tag que van a escuchar en internet. Y la diferencia más importante es que el tag es solamente la parte del que lo compone, la parte de adelante, y el elemento es todo. ¿Está bien? Solamente la etiqueta es una parte y el elemento es todo. También los elementos de HTML se componen de atributos y contenido. La última parte, no todos, porque podemos encontrar algunos elementos que tengan un comienzo y un fin, que son los normales, o elementos que solamente se compongan de una parte, los que se llaman vacíos o void. Estos últimos no van a tener contenido, van a estar solamente por su cuenta. Obviamente, como tampoco tienen contenido, no pueden tener otro elemento adentro, cosa que un elemento puede contener otro elemento adentro. Bueno, como dije, los elementos void no tienen contenido, pero sí pueden tener atributos. No tienen ninguna restricción de atributos. Vamos a ver un ejemplo de cómo empezamos. Podemos tener una línea de texto como la siguiente, donde leemos Argentina Programa, pero sí me gustaría que dentro del texto, dentro de todo lo que yo tengo, resalte y se separe, más o menos como está acá visualmente, ¿no? Que Argentina Programa se destaca y tiene como un espacio hacia adelante y hacia atrás. Lo podemos poner a través de un elemento, que es el de párrafo, que utiliza el tag P. También acá lo pueden ver en esta partecita. Utiliza el tag P para abrir. Tiene un contenido que es un nodo de texto. Y utiliza un contra barra P al finalizar para cerrarse. Como dije, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la composición de un elemento de HTML. La composición de un elemento de HTML va a estar dada por distintas partes que vamos a ir resaltando de a poco. Lo primero que vamos a tener es lo que es la etiqueta de apertura. La etiqueta de apertura, que contiene también el nombre del elemento, es esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá va a ser la etiqueta de apertura. Vamos a marcarlo con negro. Y esta parte del final va a ser la etiqueta de cierre que tenemos acá. La etiqueta de apertura consiste en el nombre del elemento encerrado por lo que serían estos piquitos. Determina dónde comienza el elemento. Es decir, digamos es de acá hasta acá sería todo. Obviamente lo adentro también es otra cosa, pero iría de acá a acá. La etiqueta de cierre, que es esta de acá, se describe igual que la etiqueta de apertura, con el mismo nombre. O sea, si se llama nombre la de apertura, vamos a llamar nombre la de cierre, pero incluye una barra al final. Hay ciertos casos donde puede ser ignorado, donde hay ciertos tags especiales que yo les digo, lo abro, y si cierro un tag superior se cierran ellos también, pero no se los recomiendo utilizar. Siempre declaren todo de la manera más correcta posible. Porque, bueno, como vamos a ver más adelante, HTML no me indica ningún tipo de mensaje cuando hay un error. Si yo tengo los atributos mal puestos, estoy cerrando mal o estoy haciendo mal algo, no me lo va a decir. Entonces, si no quiero tener ese tipo de problema, simplemente
trato de escribir todas estas cosas bien y lo más específicamente posible. Vamos también a contar con lo que es el contenido, que pueden ser uno o varios nodos. HTML, bueno, en realidad uno o varios nodos que pueden ser de vuelta, ¿no? Texto, de comentario o de otros elementos. En este caso va a ser este de acá, este contenido. De acá, pero podría ser mucho más. Ahora solamente es texto. Y vamos a contar con atributos también, que son datos extra del elemento que me dan más información o me especifican un elemento. En este caso tengo dos y va a estar compuesto un elemento de... No se ve mucho el amarillo. Espero que en la grabación se note un poquito mejor. Va a estar compuesto básicamente de lo que es la parte de la izquierda, que es el nombre del atributo, un igual, y la parte de la derecha, que es el valor que va a tener. Supongamos que yo tengo, ya les puedo nombrar un tag, perdón, un atributo que vamos a utilizar, es el atributo ID, que pueden tener todos los elementos. Entonces podría decir ID igual a título, por ejemplo. Entonces ya con esa forma defino a este ID, a este atributo. Cosas importantes es que todos los atributos van a ir igual a algo. Van a haber casos donde no va a ser así, quizás más adelante, pero la definición básica de HTML indica que todo atributo tiene que ir igual a algo. De hecho, en ciertos casos puede haber atributos que se consideran booleanos, pero no existe lo que es un valor booleano. Lo que se suele hacer, por ejemplo, si queremos deshabilitar un elemento que pueda ser deshabilitado, se usa el atributo disable, y lo que se suele hacer es que si queremos hacer que sea disable, ponemos disable igual a disable. Utilizamos el mismo nombre como una especie de booleano. Otra cosa es que acá lo ven entre comillas dobles. Las comillas dobles o simples son exactamente lo mismo, obviamente mientras abra con los mismos, y por ahora no va a haber ninguna diferencia. Cuando veamos más adelante la parte de JavaScript, va a impactar un poquito lo que sería el trato. Pero por ahora es lo mismo, en HTML es lo mismo. Y de hecho, si yo estoy utilizando una palabra simple que no tiene espacio ni ningún carácter especial, las comillas pueden ser ignoradas. No hace falta que pongan ninguna comilla. ¿Me conviene ignorar una comilla? No. Si es posible, la tengo que dejar siempre de vuelta para tener las cosas bien claras. Y por último tenemos el elemento en sí, que es todos los anteriores. O sea, todo esto que tenemos acá, hermoso pulso, toda esta parte que vamos a tener acá, va a ser nuestro elemento. Y pintamos acá también el atributo. Acá estamos. Entonces esta es la composición básica de lo que es un elemento. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, salvo de vuelta, que lo vamos a ver después, que sea un elemento vacío o void, donde solamente vamos a tener la etiqueta de apertura, un contenido que va a ser lo que esté entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, los atributos que van a formar parte de lo que es la declaración y le van a dar más información al elemento, y el elemento que es todas las otras partes que lo componen: la etiqueta de apertura, cierre, contenido y atributo. Ahora pasamos a lo siguiente, que es el anidado de elementos. Como les dije, yo podía tener en la presentación anterior estábamos hablando de un contenido que por ahora era texto, pero podía ser otro elemento. Así que en HTML nos permite anidar elementos, poder agregar más cosas y más cosas dentro y dentro, prácticamente sin límite. Y por ejemplo, si en un párrafo, en un tag P, queremos resaltar con negrita una parte del texto, es decir, queremos llamar la atención con esto, podemos hacerlo de la siguiente manera, que es
utilizamos acá nuestro P para el final del párrafo y le decimos anidando elementos en Argentina Programa 2021. Entonces ya con eso, lo que sería esta parte, me quedaría, vamos a elegir el color correcto, me quedaría en, digamos, en negrita, en resaltado, esta parte. Es importante que este anidamiento esté correcto y esté marcando las partes correctas, es decir, si comienzo acá, voy a elegir el color, vamos a dar vuelta, voy a elegir otro color porque no se ve mucho. Si comienzo acá, este tag de acá, y si el otro tag lo comienzo acá, primero tengo que cerrar lo que sería el último tag que abrí, que es este DB, y después, y solamente después, puedo cerrar lo que es el tag de párrafo. Entonces, si nos encontramos como el caso abajo, vamos a encontrarnos que voy a abrir primero el tag de P y lo voy a ver cerrado antes de poder abrir, una vez que abrí el B, antes de cerrarlo. Entonces, esto no puede ser y está mal. De hecho, lo que iba a considerar probablemente es que acá cuando cierro el P me dice cierro también el B. Tenemos también dentro de la categoría de elementos una forma de categorizarlos que es a través de elementos en bloque o en línea o lo que se llama en inglés block o inline. Los elementos que son del estilo de bloque son elementos que forman lo que sería un conjunto visible en la pantalla. Es decir que antes voy a tener un espacio vacío, lo voy a tener separado y después también. Estos elementos son normalmente estructurales, como pueden ser los párrafos, que ya lo vimos recién, pero también listas, que los vamos a ver ahora en un rato, como tablas, como otros elementos. Y los elementos que son en línea son normalmente contenidos dentro de estos bloques y cubren una pequeña parte del documento nada más. Pueden ser elementos como AM, el tag A que crea un link, que ya lo vamos a ver, o elementos del estilo como B o I que le dan estilo a la página, como ya vimos en negrita. Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería estos bloques en línea. Lo que haría en esta parte es, estoy tomando el 1 con negrita y el 2 con negrita, y como son en línea, los voy a encontrar juntos. Acá arriba no va a haber ningún espacio ni nada. Después voy a encontrarme con este tag P, acá, vamos a poner otro color, el tag, elegí clic equivocado, el tag P acá en el tercero, que va a ser esta parte de acá, y nuestro cuarto, que va a ser esta parte de acá. Noto bien la separación que tengo contra el elemento anterior y contra el elemento siguiente, tanto en este como en este. En este caso no voy a poder ver ninguna separación acá de elementos, ni acá, ni en vertical, ni en horizontal. Lo que sí, dentro de esta categorización existen dos elementos especiales, uno para cada uno, que lo que hace es no tener ningún tipo de categoría ni semántica especial. Son elementos contenedores que no tienen ninguna cosa extra. Eso, como dice acá, los hace un contenedor perfecto. ¿Por qué? Porque lo puedo ubicar en cualquier lado sin ningún tipo de riesgo. Si yo quiero colocar ese elemento en el medio de algo, mientras que el elemento anterior lo permita, no tengo ningún problema. Ahora sí, tratemos de no utilizar ni abusar de estos elementos, porque lo que estoy haciendo es, bueno, creando lo que se llama contenido sin tipo de semántica. Podría simplemente dejar todo suelto y después no entender bien qué parte es el título, qué parte es el contenido, qué parte sería un menú de opciones, etc. Si hago eso, después es difícil encontrar la otra parte. Y tenemos entonces el elemento div para lo que sería el elemento en bloque, el clásico, está bien, el básico, el que no tiene nada. Y para el elemento en línea o inline tenemos spam. Ambos elementos lo único que tienen como propiedad, digamos, como propiedad sería este tipo que es elemento en bloque o elemento en línea.
nada más. Bueno, ya habíamos nombrado el tema de elementos vacíos, así que ahora vamos a detallar un poquito más que los elementos vacíos no tienen contenido, como por ejemplo una imagen. Una imagen, lo único que voy a contener es la parte que tenemos, el nombre, está bien, la parte de imagen, la parte de... no me acuerdo qué color lo habíamos puesto, pero era un... acá voy a tener un atributo, acá voy a tener otro atributo, y acá va a finalizar lo que sería el tag de apertura, no va a tener el cierre y el elemento va a ser todo esto también. Todo nuestro elemento va a ser toda esta parte. Como les dije, contiene dos atributos, pero no tiene ninguna etiqueta de cierre, que sería el cierre de una imagen, ni ningún tipo de contenido. No tengo nada, obviamente, en esta parte antes del cierre. Y lo único que hace es colocar una imagen en la página HTML donde se encuentra ubicado el elemento. Si tengo un título, un elemento y un texto abajo, va a estar ese título puesto en la página, debajo va a estar la imagen y abajo de todo eso va a estar el texto. Bueno, acá tenemos la composición básica de lo que es un documento de HTML y vamos a ir hablando de cada una de estas partes. Primero, la primera línea que tenemos es el doctype o el tipo de documento. Hoy en día es simplemente decirle que es un documento HTML, pero en el pasado tenía mucho más peso. Ahora en el siguiente slide vamos a ver eso más en detalle. Es parte requerida para que sea un documento HTML, por más que tenga todo el resto, debería ser la primera línea de esta declaración. Y lo que me explican es qué conjunto de reglas o cosas voy a utilizar. Como dije, esto es muy pensado de forma clásica y ahora ya prácticamente no se usa, ya que antes dependía de la definición que estemos usando para saber qué elementos teníamos. Bueno, después tenemos lo que sería nuestro elemento HTML, que lo suelen llamar el elemento raíz. Va a ser el primer elemento que tengamos que tener en todo documento HTML, mejor dicho, el primer elemento que tenga cuerpo, que tenga un contenido. Normalmente se lo llama, como dije, el nodo raíz y cubre lo que es toda la página. Después nos vamos a encontrar con dos bloques internos separados. El bloque head y el bloque body. Esto, como les dije, va a estar... va a cubrir todo. Desde el principio hasta el final del documento. Esto tiene una regla, cosa que me lo haga recto. Venía demasiado bien. Y voy a traer acá la parte del head y la parte del body. En todo documento de HTML bien formateado, esto va a ser así. Voy a tener un HTML que tenga todo el contenido y voy a tener dos tags. El tag head y el tag body que contengan después el resto de los elementos. Bueno, vamos a empezar a describirlos. El primero es el tag head, que va a ser el que actúe como un contenedor de todo lo que se quiera informar o describir de lo que sea el documento, pero que no quiero que sea visible para las personas que accedan a la página. Obviamente no tienen que ser claves privadas ni nada por el estilo, porque igual el documento se manda y es visible, pero sería todo aquello que no tiene un impacto visual, sino normalmente son más descripciones. Por ejemplo, como vemos uno en pantalla, que es el título. Normalmente se lo usa para descripciones, elegir qué juego de caracteres tenemos, de qué me está hablando el documento, si tiene alguna imagen para referenciarlo o algún otro tipo de cosas. Acá también es donde van declaraciones de hojas de estilos y de scripts. Y las hojas de estilos las vamos a ver en un par de clases, que es lo que me permite darle estilo a este HTML. No es que no tenga estilo y no es que no haya otra manera de darle estilo. Se puede dar estilo a través de los atributos,
pero hace varios años desde HTML4 que ya está deprecado. Recomiendan no usar los estilos a nivel de atributo de los elementos para nada y directamente enfocar la atención en lo que es la hoja de estilos. Así que nosotros no vamos a entrar en detalle de estos atributos. Si los quieren investigar por su cuenta, bienvenidos sean, para ver sobre todo cómo era antes y por qué antes era tan difícil hacer las cosas que hoy son tan fáciles. Acomodar un texto de un lado, ponerle color, ponerle estilo, ponerle cierto tipo de estilo, etc. Bueno, en el orden de los tags que tenemos, el próximo tag que tenemos es un tag de meta, que me define un charset llamado UTF-8. Ya lo hemos visto. Y lo que vamos a tratar de hacer con todos estos documentos de HTML es trabajar con UTF-8. Más adelante vamos a hablar de editores, pero si van a utilizar como editor Eclipse, configuren el proyecto que use UTF-8, ya de una, para que no tengan problema con lo que es el juego de caracteres. Ahora sí, una etiqueta meta lo que hace es describirme cierta información básica del documento. Como dije, como el collation, el charset, como por ejemplo cómo quiero presentar el documento, si es un celular o si no es un celular, darme una descripción de lo que es el documento, un título, un poco más de información que son lo que normalmente leen los navegadores y bueno, varias cosas más que vamos a ir viendo de a poco, a su medida. Bueno, el título es básicamente lo que describe al documento y es lo que van a ver en la parte superior normalmente del navegador, o en la parte del título arriba de todo, o en el nombre de la pestaña. En este caso lo llamamos primera página web. Nada de lo que tenemos en el head de vuelta va a estar visible, por lo tanto este texto no se va a ver en ningún lado. También, bueno, seguimos describiendo la segunda parte, que era el body, que es todo lo que va a contener, o sea, va a contener todo lo que sería lo visual, todo lo que quiero que se muestre. Todos aquellos contenidos que sean texto, imágenes, páginas, etc. Está bien, bueno, ya más avanzado, videos, interacciones, scripts, animaciones, perdón, no quise decir, etc. Bueno, y la imagen ya la habíamos visto. Está bien que es justamente poner una imagen. Así que bueno, igual si la parte de la imagen con el título y recomiendo el charset va a ser lo que sería la composición de un documento básico HTML que no tenga nada. Sería lo básico, sería como nuestro esqueleto para empezar a trabajar cosas. También al principio ya se pueden copiar directamente esto para su primer documento y empezar a trabajarlo. Bueno, ahora sí, seguimos. Como les dije, HTML pasó por varias versiones y desde el 2014 ya estamos en lo que sería la última versión estable, que es la versión 5, conocida como HTML5. Hasta esta versión, hasta la versión actual, hubo un largo camino con muchos cambios. Pasamos de una web que era completamente estática, que simplemente me brindaba contenido, con suerte tenía alguna imagen, las imágenes tenían que ser livianas. Venimos de por lo menos 30 y pico de años. Quizás hasta 40. Después tenemos lo que era la semidinámica, que ya empezamos a agregarle un poquito más de enlaces, algunas, de hecho, algunas animaciones, algunos GIFs se podían usar, pero ahí quedaba lo que era todo. De hecho, como la parte todavía de hoja de estilos no se utilizaba tanto, no existía, no tenía tanto poder, de hecho, cuando apenas surgió, se tenían que usar un montón de definiciones con GIFs que me daban la forma o me daban las imágenes o las posiciones que yo necesitaba en el documento. De hecho, hubo una parte media turbia en el medio que lo que hacían era hacer páginas con Flash. Ya me imagino hay un montón de videos en YouTube o en otras partes que les explica un poco esto. Pueden investigar a ver cómo fue esa parte. Me gustaría que sean dentro de un par de clases después para que entiendan un poco más de lo que están hablando, pero estaría bueno que vayan a chusmear. Bueno, y les había mencionado que nosotros acá en la parte de arriba del documento
en esta parte de acá, teníamos esta definición que le decíamos simplemente eso es un HTML. Pero lo que era antes era mucho más complicado. Me decía toda esta parte del cuerpo era el encabezado principal. Me decía de qué referencia tenía, qué utilizaba y qué contenía. Entonces tenía como mucho más peso y podía definir distintos. Bueno, igual a partir del 4 se empezó a usar sobre todo masivamente, pero antes podías utilizar distintos para saber cómo lo tenía que interpretar. Bueno, como todo el lenguaje se respeta, tiene comentarios. El comentario es un nodo, como todo lo que contiene dentro de un elemento, perdón, una página de HTML. Pero no es un tipo de elemento HTML. Es un propio nodo comentario. El nodo comentario no puede contener otros nodos porque se autocontiene como ven acá. O sea, porque todo lo que está dentro es comentario, así que no puedo tener nada hasta que cierro el comentario. Y la misma forma de escribirlo puede ser de una línea o múltiple línea. Lo que van a pensar ahora o más adelante es por qué es tan incómodo la forma de escribir esto. Y bueno, es porque al ser ¿cómo se llama? Un nodo y tener que diferenciarse de alguna manera de un nodo de texto que no tiene nada, necesito iniciarlo con los picos como cualquier otro nodo. Entonces decidieron ponerle esto que, bueno, llamaba la atención. Pero por lo menos sería como obligatorio el tema de los picos para el comentario y decidieron por esto. Que después de acostumbrarte no parece tan malo. Sobre todo porque sabemos que estamos en un contexto donde todo es nodo. Y de hecho cuando veamos más adelante las clases podemos ver que estos comentarios pueden ser tomados como información. Solamente es que no son visuales a nivel de HTML. Pero otro tipo de accesos como accesos por scripts pueden tomar esta información. Por eso de hecho no se suele usar muchos comentarios de HTML. Se suelen usar comentarios a un nivel superior. Bueno, el otro nodo que nos faltaba mencionar es el nodo de texto, que es el común, no tiene nada y obviamente no puede contener a otros elementos porque ya con abrir un tag lo que estoy haciendo es en realidad cerrando lo que sería ese nodo de texto. Está contenido entre el tag anterior, entre el tag del elemento anterior y el actual. El nodo de texto puede incluir enters, espacios, puede incluir un montón de cosas, pero cuando se representa visualmente se representa solamente como el texto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo esta parte que es visualmente nodo de texto, hubiese tenido entre nodo y de 20 espacios, solamente muestra uno. Si hubiese tenido enters en el medio, los ignora. Cualquier tipo de lo que se llama espacio blanco, espacio en blanco o white space es ignorado y solamente, o sea, si hay al menos uno, lo que hace es dejar un espacio. Nada más. Entonces, si yo quiero separarlo más, tengo que buscar otras maneras que poner múltiples espacios, porque me los va a ignorar y me va a dejar uno. De hecho, también piensen que ese es el motivo por el cual necesito un tag de párrafo para dividir un párrafo del otro. Porque si yo pongo enters para dividir un párrafo del otro, no van a existir los enters, me los va a reemplazar por un espacio vacío y va a quedar todo pegado, casi como si fuese todo un texto. Entonces no es para nada práctico. Bueno, y terminamos lo que sería la primera parte. Ahora quiero enseñarles algunos elementos básicos para que podamos trabajar. Los elementos básicos con los que vamos a trabajar ahora van a ser encabezados, que nos van a permitir tener texto de distintos tamaños y semánticamente hablando me dan como lo que serían encabezado, subencabezado, 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 así describiendo y les doy las importancias a cada uno. Después tenemos elementos de presentación como negrita, cursiva, subrayado, etc. El tema de párrafos y separaciones, que ya vimos un poco. También tenemos cómo poner un enter, por ejemplo. Vamos a ver lo que son listas, para no tener que hacer simplemente un párrafo para cada una de las cosas abajo si queremos enumerar algo.
Y finalmente vamos a ver enlaces, que va a ser lo que nos permite comunicarnos entre un documento y el otro. Es de hecho el enlace lo más importante que tuvo y tiene lo que es un documento HTML, la capacidad de comunicarse con otro documento HTML. Bueno, empezamos por el primero, que es el tema de manejo de texto. Tenemos los encabezados. Hay 6 tipos de encabezados que van desde el tag H1 al tag H6, donde el H1 normalmente es el más grande, o al menos es el más destacado, y el H6 es el más chico o el menos destacado. ¿Y por qué les digo normalmente? Bueno, porque primero y principal depende de, a veces, qué navegador estoy usando para que me ponga un estilo, o a veces puedo utilizar yo un estilo propio, como dije, a través de una hoja CSS o a través de otra cosa, para modificar cómo se ven esto. ¿Está bien? De hecho, es muy similar a cómo tienen los encabezados un archivo de Word o un archivo de Docs, Google Docs, Writer o cualquiera de esos programas que tiene los encabezados. Pueden cambiar ustedes el estilo de los encabezados que tienen, que sean subrayados, que no, que sea con negrita, que no sea con negrita, etc. Pero siempre van a tener la semántica de decir es el título o es el subtítulo. Y bueno, en los documentos, ¿cómo me afecta la semántica? Bueno, voy a poder tener un índice donde me arma, esto estoy hablando de los documentos, no de HTML. En los documentos me permite acceder a lo que es el título, el subtítulo, me puedo armar un índice con eso automáticamente, normalmente los documentos, o puedo tener un listado hacia un costado que me diga todas las partes que esté del documento a través de estos encabezados. En HTML no tenemos nada de eso, pero los encabezados nos permiten separar partes de texto. También separar lo que sería la parte importante, el encabezado de la primera parte, y después las subpartes donde voy a tener cosas menos importantes. Un buen ejemplo para ver estos tags en internet es en la página de Wikipedia. En Wikipedia tenemos lo que sería el H1 como el tag principal de arriba de todo, y después tenemos cada uno de las secciones como H2, y si una sección tiene más detalles se pone como un H3 y así se van achicando los H's. Bueno, para la parte de texto de presentación tenemos la B o strong como texto en negrita, la I o el EM como texto en cursiva, la U como texto subrayado, la S como texto tachado y small para declarar que es un texto pequeño. Así como esto hay por lo menos 10 o 15 tags más que nos permiten hacer cosas de presentación, pero nosotros vamos a apuntar a programar en HTML5 y ya en HTML5 están la mayoría de estos que quedan todos deprecados. De hecho, en realidad que ya muchos ni siquiera están incluidos, no los interpreta. Y los que sí están deprecados o al menos no recomiendan usarlos son el B, el I, el U y el S, porque como son puramente de estilos, recomiendan que usen los estilos por fuera. Pero, ¿por qué no lo hacen con Strong o M que hacen exactamente lo mismo? Bueno, porque la diferencia es que además del tag que me da un estilo, se lo considera un tag semántico. Por lo tanto, Strong es como algo que le quiero dar más importancia. Tiene un significado semántico. En cambio, el tag B simplemente es ponerle negrita. No significa nada más. Pasamos ahora a la parte de manejo de textos para párrafos y separaciones, donde tenemos el P, que ya lo vimos, que contiene los párrafos de texto. Puedo separar un párrafo del otro y me hace como este espacio en el medio. Si yo quisiera tener un espacio en el medio sin necesidad de crear un párrafo o el otro, o de distintos elementos donde ni siquiera estoy hablando de un contexto de párrafo, puedo utilizar BR. Eso hace un salto de línea forzado. Me deja todo lo que está, hace un salto de línea y separa un cachito lo que es un elemento del otro. Después también tenemos lo que es HR, que es una línea horizontal de separación. Y tenemos algo que me gustaría ver después más adelante un ejemplo, que es lo que son los textos que vienen con un ampersand adelante, un texto después y finalmente un punto y coma.
Estos son formatos de texto especiales que se interpretan de una manera. Este, por ejemplo, es un non-breaking space o espacio de blanco o en blanco no separable. ¿Qué ventaja tiene este espacio en blanco? Bueno, tiene dos ventajas. Uno es que si yo lo uso entre una palabra y la otra, y de alguna manera me tiene que bajar el texto porque no alcanza sobre la línea, nunca va a separar entre esas dos palabras. Bueno, salvo que haya usado ese tipo de espacio que va a tratar de separar donde pueda. Pero se lo considera como si fuera un carácter especial, que es como una letra que no puedo separarla. Es como si uniese dos palabras. Eso es una de las ventajas que tiene. Y la otra es que, a diferencia del espacio normal, yo puedo poner la cantidad que yo quiera de non-breaking space. Y eso sí, a diferencia de poner muchos espacios, me va a generar un espacio de texto. De vuelta, no significa que esté bien abusar de esto, sino que ya vamos a ver a través de hojas de estilo cómo podemos separar elementos de forma mucho más prolija. Vemos esto. También tenemos lo que son manejos de listas, que va a haber varias listas, así que vamos a ir despacio, pero es un elemento bastante útil para lo que son descripciones. Se lo utilizan sin ningún estilo raro para describir ciertos órdenes o listas, y a veces se le aplica estilo para utilizarlo como un menú de opciones o un desplegable de menús. Directamente tenés esa lista que ya me da una información semántica, no solamente de estilos. Bueno, en la web podemos encontrar de estos, que son tres tipos, que van a ser no ordenada, o sea, una lista no ordenada, una lista ordenada y una lista de descripción. Nosotros ahora en esta parte del curso vamos a ver las primeras dos, no ordenada y ordenada. La primera, la que son las listas no ordenadas, no tienen ningún orden, obviamente, como parte del nombre, pero no es que aparezcan mezclados, sino que visualmente no utilizan ningún indicador de orden. Es decir, van a ser listas que no encuentren, que digan 1, 2, 3, ABC o cualquier tipo de representación de contar. No sé, el 1, 2 y 3 romano, ninguna de esas cosas. Después, la etiqueta para construir estas listas no ordenadas es UL, que solamente permite dentro de lo que es este tag UL, solamente permite elementos que sean de listas, que son elementos LI o otras listas. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Por ahora lo único que permite son elementos LI. Y lo que estamos viendo en pantalla, esta enumeración que tenemos acá, es una lista no ordenada. Si ven toda esta parte, lo que va haciendo, vamos a elegir un color más bonito. Esto que tienen acá es la forma de representar el listado. Tengo un listado de tres elementos, que son estos tres de acá, y no tienen ningún número. Pero yo ya sé que esto tenía un orden y este iba a ser el primero que iba a mostrar, este iba a ser el segundo que iba a mostrar y este el tercero. No es que cambia el orden. Y para las listas ordenadas se pueden normalmente representar con números, letras y, como dije antes, cualquier cosa que conozca un orden. Es decir, de vuelta, números romanos o palitos, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos o cualquier otro tipo de cosas. La etiqueta para construirlo es OL, que viene de lista ordenada, Ordenated List, donde de vuelta solamente se permiten tener elementos de lista LI adentro o otros elementos de lista. Y esta enumeración, la que estamos viendo en pantalla, es una lista ordenada. Es decir, esta parte van a ver que, a diferencia de antes que teníamos un punto, acá tenemos un 1, un 2 y un 3. Si tendríamos otro más, tendríamos 4 o 5. Y si después lo podríamos manejar con sublistas, volvería a comenzar una lista interna con A, B, C y otra lista interna que tenga otras cosas más, otros contadores más. Bueno, como ya les había spoileado, las listas también pueden estar anidadas. Yo puedo utilizar una lista que contenga otra lista y mezclar. O sea, no solamente listas no ordenadas con ordenadas, sino mezclar no ordenadas con ordenadas y viceversa. En este caso tenemos un ejemplo
muy básico para lo que sería salir manejando un vehículo. Entonces, lo primero que hago en pasos ordenados sería, primero voy a abrir el vehículo y segundo voy a ingresar. No puedo hacerlo con otro orden. Pero después lo que puedo hacer es ponerme el cinturón de seguridad y prender las luces y cerrar las puertas de forma desordenada. O sea, podría ser cualquiera a la vez, o sea, perdón, podría ser cualquiera de los dos, no me importa. O sea, obviamente voy a hacer primero uno, después el otro, pero no me importa cuál de los dos va a ir primero. Acá lo voy a ver con puntitos y acá lo voy a ver con números. Lo voy a ver enumerado. Otro de los elementos que tenemos son los enlaces, que, como les había nombrado antes, en mi opinión son probablemente los elementos más importantes que tenga HTML, porque son los que me permiten conectar documentos. O sea, me permite conectar mi página, mi documento, con otros, que pueden ser míos también o de mi propia página o de otras páginas. Estos enlaces surgen prácticamente desde el origen, ya existían desde la base de HTML y en HTML2 se volvieron estándar. Y son los encargados, como ya habíamos dicho, de comunicar un documento con otro. La etiqueta, el tag para declararlo es el A, llamado anchor o ancla. Y el contenido es el texto del enlace, es decir, la palabrita que nos va a aparecer. Y a través de un atributo especial llamado href, que es una abreviación de Hypertext Reference, podemos indicar el destino del mismo. Ya Internet tiene varios años, así que yo les tengo que explicar que esto en realidad sería como ver en alguna parte la palabra loom con, si no, obviamente si no toco nada, si no cambio el estilo, con azulcito, con un subrayado acá, y que cuando lo pongo la mano arriba me parece tipo la manito para tocar. Pero además de comunicarnos con otros elementos, podemos comunicarnos con nosotros mismos, con el mismo documento en otra parte, o más arriba o más abajo del documento. Para hacer esto, lo que tenemos que utilizar es un atributo llamado ID para decirle cuál va a ser la posición de destino. El ID es un atributo que puede pertenecer a cualquier elemento, no tengo una restricción con el elemento que pueda aparecer, pero lo que sí va a ser una forma única de identificación. Por lo tanto, si hay más elementos con este atributo ID, todos tienen que tener distinto nombre. Si no, ya empiezo a tener inconsistencias, como por ejemplo, si quiero ir a través de un href a la parte de Page Concept, tendría que saber cuál de los dos es al cual quiero ir. Como el ID es único, ahora poniendo numeral y el mismo nombre del ID, cuando yo le haga clic, me va a poner la página en la parte de arriba como tope, está este tag de concepto. Entonces es como si fuera directamente ahí. De vuelta, la mejor forma, la mejor definición que tengo de este ejemplo es Wikipedia, que tiene ese listado de encabezado de arriba donde les dice los temas, y cuando tocan clic en cualquiera de esos, automáticamente, sin cambiarles ninguna página ni nada, se mueve sobre la misma página y va hacia ese encabezado. Bueno, esto sería todo lo que estaríamos trabajando en la clase hoy de forma teórica. Así que lo que me gustaría discutir con ustedes primero es la parte de los editores o dónde vamos a estar escribiendo esto. Después les voy a mostrar que un ejemplo puede ser directamente Eclipse, donde vamos a ver cómo instalar las herramientas básicas con las cuales vamos a trabajar. Para ello no hace falta que tengan ninguna cosa rara, con Eclipse común y corriente funciona. Y algunas versiones del Eclipse, que es el de Java Enterprise, ya viene incluido con estas herramientas web. Si el suyo viene, no hay problema. Y pueden hacer directamente el mismo paso que yo voy a mostrar ahora en pantalla para verificar si ya lo tienen o no. Y como último paso vamos a hacer un ejemplo de una creación de nuestra primera página web. Así que primero vamos a discutir de los editores. Editores va a haber cientos de editores que me permitan editar HTML, escribirlo y todo. Lo total es un archivo de texto. Pero también podemos argumentar que los archivos de Java también son archivos de texto y decidimos utilizar un IDE porque nos da ventajas. Entonces,
¿Qué ventajas puede tener un IDE de HTML? Bueno, lo primero sería el autocompletado. Tengo ya mis tags que podría autocompletármelos. Si yo escribo un tag de cierre en un lugar donde solamente puedo haber cierre, ya sabe qué elemento me tiene que cerrar. Puedo usar lo que se llaman snippets, que es directamente escribir huele, por ejemplo, y toco enter y me hace todo el listado de una lista desordenada. Ya con unos elementos de ejemplo donde yo directamente escribo qué elemento quiero trabajar, lo cual tengo ciertas selecciones de editores, de qué me conviene usar y qué no y qué ventajas tienen. Por ejemplo, yo utilizo dos que son para lo que son editores básicos, ¿no? Que es Sublime Text y Atom. Sublime Text, si quiero potencial como lo que acabo de nombrar, tienen que agregarlo a través de plugins. El Atom viene un poquito mejor. Otros que conozco que usan ustedes es el Visual Studio Code y algunos de ese estilo, que se acercan más igual a un IDE que a un editor. Ya tienen bastante potencial. Igualmente yo durante el desarrollo de las clases voy a estar realizando todo esto en Eclipse. Así que si ustedes quieren instalarlo en Eclipse y seguirme conmigo, no hay problema. Si no, lo pueden utilizar en cualquier editor de texto. Obviamente es preferible elegir alguno que les pinte con colorcito, que les autocomplete y que los ayude. Hay editores que incluso les marcan los errores de este estilo, que no les va a marcar el navegador cuando lo utilicen para abrir su documento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a Eclipse. Vamos a instalar esta extensión para tener las herramientas web y vamos a empezar a crear nuestra primera página. Estamos en Eclipse ahora y lo que vamos a hacer es agregarle toda esta funcionalidad de web a nuestro Eclipse. Yo lo que hice fue instalarme un Eclipse totalmente vacío en blanco para hacer esta prueba porque yo ya lo tenía instalado. Pero es súper sencillo. Cualquier igual duda o consulta que necesiten lo pueden preguntar durante su clase práctica. La idea es igual que todo esto lo instalen, discutan y lo vean en las clases prácticas. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es, vamos a tener nuestro Eclipse y vamos a ir a un link que ya tiene la referencia en la parte de recursos, que es la parte de Eclipse Web Development Tools o herramientas para el desarrollo web. Como costó ese inglés, ¿eh? Lo traigo acá. Van a tener este bonito botón que dice install. Esta URL va a ser la misma que tengan ustedes. Y lo que hago es arrastrar desde acá hacia cualquier parte del código que no sea un archivo. Entonces lo suelto. Y lo que va a hacer eventualmente es abrirme el marketplace de Eclipse en cualquier momento. Ahora. Bueno, si no lo hago de vuelta. A veces depende de dónde lo tomen. Ah, y me lo abrió acá. Igual la primera vez no lo había abierto. Si no les funciona, no les abre, lo que les recomiendo es arrastrarlo arriba en la barra. Pueden ponerlo directamente ahí y ahí funciona siempre. Bueno, va a instalar poquitas cosas. Son como 20 necesarias. Vamos a incluir herramientas de lo que es para desarrollo web. Y ya vamos a incluir cosas que sean de JavaScript, XML, etcétera. Varias cosas más. De lo que necesitamos, al menos por ahora. Pero nos va a servir para un futuro. Así que ya podemos cargar directamente eso. Y bueno, algunas otras cosas ya las tenemos. Así que no hace falta que toquen nada más. Le damos confirmar. Le damos obviamente a aceptar a los términos de licencia. Y van a tener que esperar un ratito acá en la parte de instalación de software. La magia de la edición va a ser que haga que todo este proceso y llegue a esta pantalla sea súper rápido para ustedes. Pero acabo de esperar una cosa como de 1 minuto y medio. Así que una vez que terminan de instalar todo, creo que en algún caso les va a decir que alguna, puede ser que, a mí no me lo dijo, pero puede ser que alguno les diga que es inseguro. Bueno, ya saben qué hacer, aceptar y sí a todo.
Y después de eso ya denle acá ahora a reiniciar. Y después de otra magia de tiempo van a tener eso de ahí. Que básicamente es lo mismo que teníamos. Así que no va a cambiar nada. Pero ahora lo que podemos hacer, en vez de crear un proyecto de Java como veníamos haciendo, venimos a la parte de crear proyecto. Y puedo elegir directamente que sea un proyecto de web. En nuestro caso va a ser un Static Web Project por ahora. Le vamos a dar continuar y vamos a elegir el nombre del proyecto. En este caso lo voy a llamar mi primer proyecto web. Usamos el default location, por supuesto. Todo el resto lo dejamos como está. Todo esto lo dejamos así como está y le damos a finalizar. Nos va a decir si queremos abrir la perspectiva de web, que se los recomiendo para trabajar. Le dan a Open Perspective y se los va a cargar acá en la parte de arriba la perspectiva de web. Les va a agregar un par de pestañas acá más abajo que las vamos a ver en detalle más adelante. Y al igual que en el caso del proyecto de Maven, van a tener acá al costadito un símbolo especial que es el de JS, si no me equivoco. Bueno, y acá estamos listos para iniciar nuestro primer documento. Así que le voy a dar botón derecho, vamos a hacer New y vamos a elegir HTML File, archivo HTML. Le voy a elegir crearlo acá dentro de Public y lo voy a llamar mi primer página. A ver qué opciones tiene acá. No, está bien. Siguiente acá, ven lo que les comentaba, pueden elegir qué tipo de template o de formato HTML5 quieren. Obviamente, perdón, de qué HTML quieren. Elijan obviamente el HTML5. No hay duda y listo. Acá tienen el template básico que les va a crear. Así que genial, buenísimo. Pero observen ahora, fíjense que acá me coloca el encoding que tenemos nosotros y yo les dije que les recomendaba ponerlo en UTF-8. Si tienen Linux, lo más probable es que ya lo tengan configurado, no sé, pero probablemente también, pero en Windows lo que va a tener es esta codificación que ven en pantalla ahora. Vamos a hacer un poquito más de zoom y van a encontrarse con la codificación de Windows, la ISO 8859-1. Codificación que no queremos para trabajar en la parte web, ni nada. Por lo tanto, vamos a venir a, bueno, vamos a borrar este archivo. Así lo crea, la próxima vez que lo cree bien. Vamos a venir en el proyecto, botón derecho, propiedades. Y en la parte de resource tenemos qué text file encoding queremos. Lo pueden cambiar directamente del container, es decir, ya del proyecto este Eclipse de Workspace. O lo pueden cambiar en el proyecto. Yo lo voy a cambiar en el proyecto, voy a poner nuestro querido UTF-8 y el fin de línea, ya que estamos cambiando cosas, prefiero usar el de Unix, que es solamente contra barra n, que el de Windows, que es contra barra r y contra barra n. Esto ya lo hemos discutido en otra clase, y si tienen dudas, creo que hay un archivo en preguntas frecuentes en Loom que explica un poco esto. Así que vamos a darle a aplicar. Vamos a crear de vuelta nuestro documento HTML. Y no le pueden poner finalizar directamente, que ella lo crea con el 5 por defecto. Así que, bueno, igual me lo acaba de quedar con ISO. A pesar de que la configuración del encoding es con UTF-8. Así que debe tomar la de, igual la de la configuración global. Que ahora no me acuerdo dónde está, así que lo vamos a dejar por ahora así. Y lo vamos a cambiar la codificación a mano nosotros. El charset le vamos a poner directamente acá. UTF-8 y listo. Y ya está. Ahora, ya parte de esto sabemos lo que hace. Vamos a tener nuestro doctype que nos dice que es HTML. El tag de HTML que rodea todo lo que es el documento. Vamos a tener nuestro tag de head que se acostumbró ahora últimamente a que el head y el body no tienen su contenido como identado a un lugar. Así que vamos a dejarlo. El identado obviamente no hace nada, así que no se preocupen, se ignora completamente todo lo que es ese espacio.
Así que pueden poner enter, tabulaciones, lo que ustedes quieran. Y bueno, nuestro título va a ser, después lo creé con el nombre de new file. Quería crearlo con mi primer proyecto, mi primera página habíamos dicho. Ahora sí, y acá le vamos a poner de título lo mismo. Mi primer, ahora sí, acá puedo usar acento, mi primera página. Si queremos quitar las sugerencias, esto sobre todo porque los spells los toman en inglés, podemos venir directamente a preferencias de nuestra ventana. Bueno, lo que podemos hacer es buscar directamente spelling. Acá está. Y acá podemos deshabilitar lo que es el spell checking y listo. Y ya lo quitamos. Entonces ahora sí, lo guardamos. Igual pueden definirlo en un diccionario que pueden agregar. Uso uno de ustedes y definirlo uno en español y el encoding que ustedes quieran. Yo por ahora simplemente lo voy a desactivar y listo, así no me molesta más. Ahora sí tenemos lo que sería nuestra primera página y vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, para nuestra primera página web lo que queremos es primero definir un encabezado, algo que se vea grande y bonito. Así que vamos a hacer un tag 1, H1, vean que ya me lo sugiere, así que si le pongo enter me lo completa. Y le vamos a decir primera página web. Acá tenemos lo que es el título y queremos agregar una imagen. Vamos a agregar una imagen. Ya el control de espacio me lo autocompleta y tenemos acá el atributo alt. El atributo alt lo que hace es, ustedes le pasan un texto y si no encuentra en el source la imagen que quiere buscar, automáticamente trae la información del alt. Así que yo le voy a poner ahora Argentina programa. Y acá lo que vamos a utilizar es una imagen que tenemos que dársela a nosotros, que va a estar en la carpeta de res. Y va a ser Argentina programa.png. Ahí está. En algunos lugares se van a encontrar que los tags que se cierran solos, como los de imagen, van a encontrar que tienen un espacio y una contrabarra final. Es una sintaxis vieja que a algunos les sigue gustando porque sigue siendo válida, que toma a los elementos que son los elementos vacíos, los aclara de esta manera para que no haya dudas. No es que me lo olvide, sino que es realmente vacío. A mí no me gusta del todo, así que lo voy a quitar. Así que bueno, en principio ya deberíamos tener un título y una imagen. Ahora la imagen está fuera, así que tengo que agregar la imagen. Con la magia de la rápida edición nuevamente, voy a tener en la carpeta res esto de Argentina Programa. Y observa muy importante, en un momento al principio, entre las opciones que pasa rápido, me preguntaba cuál iba a ser la carpeta de origen de toda mi parte web. Es decir, todo lo que sea público. Todo lo que sea público va a comenzar en mi carpeta public, que es esta de acá, y todo lo que tenga acá adentro va a ser como mi base, digamos, de la página en un principio. Entonces yo le puedo decir como ruta absoluta, perdón, como relativa, como ya vimos en Java, que tome, que vaya a la carpeta res y que busque argentinaprograma.png, que es esta imagen de acá. Así que debería cargarme esta imagen acá dentro del documento. Entonces, ya tenemos aunque sea una base. ¿Y cómo hacemos para ver esto? Para ver si lo hicimos bien. Bueno, van directamente al botón de play y pueden elegir, pero todavía esto es un poquito más avanzado. Me gustaría que todavía no veamos algo tan complicado, así que una forma más simple, que en vez de hacer la parte de darle play, es venir acá, botón derecho, mostrar en, no, perdón, abrir con, y elegimos directamente web browser. Esto nos va a abrir un navegador web adentro de Eclipse con la ruta del archivo, donde ya tengo mi título, que va a ser mi primera página web, y mi imagen. Todo funcionando perfectamente y todo adentro de Eclipse. Si esto que tienen acá les interesa, por ejemplo, abrirlo en su navegador favorito, sea Chrome, Firefox,
Internet Explorer 8 o lo que ustedes quieran, vienen acá, copian esto de acá y lo pegan en la URL de su navegador favorito. Una vez que lo hagan y le den Enter, deberían ver exactamente lo mismo. Todo esto funcionando de forma correcta. Ahora, ¿qué ocurre si este archivo no existía o me equivoqué de carpeta? Acá puedo venir a esta pestaña y darle directamente acá a actualizar. Y vería que la imagen está rota y me dice Argentina programa. Es decir, la imagen contenida tenía esa descripción. Lo cual eso me lo dedujo automáticamente con este alt que tenemos acá. Así que genial esa parte. Y ahora lo que me gustaría que tratemos con un ejemplo muy sencillo es crearle un poquito más de contenido. Me gustaría a esto ponerle el ID que habíamos dicho, donde le digamos que es principal. Vamos a crear un párrafo, un par de párrafos donde lo completo con cualquier cosa para que sea rápido. Voy a crear unos cuantos más y voy a crear un tag am que nos enlace directamente con esa parte de arriba. Vamos a hacer los dos. Vamos a hacer un tag A que vaya a una página pública. Bueno, y qué mejor página pública que Loom. Y le hacemos publicidad. Así que vamos a completar con href. Y acá le vamos a decir que vaya al sitio de Loom. Para ello voy a copiar yo la página de Loom, que ya me lo va a copiar con toda la barra completa. Es decir, con la parte de HTTP, dos puntos, etc. Y voy a venir acá y lo voy a pegar. Entonces ya tengo todo lo que es la dirección completa. Funciona con menos, pero es mucho más prolijo dejarlo así. Entonces, acá tengo mi href, acá tengo Loom. Y si lo guardo y refresco acá, acá tengo el enlace de Loom. Y cuando le haga clic, debería aparecerme en este navegador Loom. Bien, bienvenido a Loom. Llegamos a Loom y tiene un poquito de estilo distinto. Sí, porque el estilo que, o sea, las cosas que soporta Eclipse son mucho menos que otras. Por eso nos va a servir para las primeras pruebas, pero después lo que recomiendo es que directamente corran esto con su navegador favorito. Yo suelo usar Chrome, así que lo que puedo hacer es, vamos a abrir con el text editor de acá y vamos a copiar esto. Vamos a abrir una pestaña de mi navegador. Vamos a pegarlo y lo vamos a ver acá en mi navegador, en mi Chrome. Directamente voy a ver lo mismo y si le hago clic acá a Loom, va a ir a Loom. Y lo voy a ver con todo su estilo. Así que tengan cuidado con el tema de que capaz no les anda algo que están haciendo muy avanzado. Obviamente no todavía, pero después. Puede ser por el navegador que usa Eclipse. Puedo usar el suyo propio por afuera y listo. Y se olvidan de todos los problemas que puedan tener. Así que listo. Y vamos a agregarle lo que había dicho del tag am, pero que autorreferencia a la página. Entonces vamos a llamar a esto ir a principal. Y acá como es la misma página no le pongo nada antes. Está bien, si no podría ponerle acá una URL u otro nombre de archivo. Y acá le pongo directamente principal. Vamos a borrarlo. Actualizamos. Y cuando toque acá, vean que automáticamente subió hasta este encabezado de acá. Porque tiene un ID que se llama principal. Y yo le estoy diciendo anda el ID que es principal. De hecho, hasta se me cambia en la URL. Por lo tanto, si yo le comparto ahí en esta URL con este numeral principal, el navegador va a ir automáticamente a esa parte. Por último, me gustaría hacer una segunda página, mi segunda página, y ver cómo puedo enlazar mi primera página con mi segunda página. Esto es muy molesto, hay que ver. Después véanlo, véanlo con sus tutores si lo pueden solucionar.
No me importa el título, va a ser simplemente un mensaje que quiero que diga segunda página. Entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero ir, obviamente, desde mi primera página, que es esta de acá, hacia mi segunda página. Por lo tanto, vamos a darle un enlace acá abajo que sea mi segunda página.html. Y acá es ir a segunda página. Entonces voy a tener acá abajo de todo, ir a segunda página. Vean que me los puso toda en la misma fila. ¿Por qué? Porque son elementos inline. Y cuando haga clic en ir a segunda, voy a estar en la segunda página donde dice Insert Title Here porque no le cambié nada. Así de paso ven dónde impacta el título y también me cambió la URL. ¿Está bien? Lo que no aclaré en un principio, que supongo que ya todos saben, pero igual lo voy a reforzar, es que los archivos HTML son interpretados por navegadores web, los cuales van a recibir la información del archivo a través de un archivo local, como le estoy pasando yo acá con el file, o lo van a recibir a través de un servidor que va a tener un nombre de dominio y una URL. Es decir, por ejemplo, Loom, cuando llamo Loom, me va a devolver un archivo HTML, pero que está subido en un servidor, no que está local en mi máquina. Esa es la diferencia. Igual vamos a ver más del tema de servidores en las próximas clases. Así que bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan podido probar la parte de Eclipse y me hayan seguido. Si no, igual de vuelta, no hay problema. Lo van a ver con su tutor de práctica. Ya sé que no van a poder aprovechar toda la clase porque hay cosas todavía que quedan del TP sueltas, pero no hay problema, vamos a ir despacio. Y tratan de jugar también ustedes. Si no lo pudieron hacer en Eclipse, usen algún editor de texto, como habíamos dicho antes, Sublime, Atom o cualquiera de esos. Prueben las cosas, intenten después correr ese archivo HTML que generan ustedes desde un navegador. De hecho, si tienen bien configurado ese archivo HTML, con un doble clic lo van a abrir en un navegador automáticamente. Bueno, eso es todo por mí, por la clase de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vamos a encontrar en la próxima clase donde vamos a seguir viendo un poco más de HTML para tener posibilidad de crear tablas, posibilidad de crear formularios y después un poquito más de contenido de semántica donde le digamos cómo va a estar estructurado nuestro documento, nuestra página. Así que los espero con muchas ansias y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.